Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Últimos días del hermano Branham en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Voy a darles someramente el bosquejo de uno de los últimos mensajes del hermano Branham. Simplemente bosquejado porque no me dio tiempo recoger la cinta, o mejor dicho, esta cinta, el orden dado por el hermano Branham es que esa cinta no se entregue todavía como las demás de sus mensajes, por los misterios que envuelve y por las cosas. Ahora ya sabemos que va a ser libertada para recibirla, pero este bosquejo rápido lo recibí de parte del hermano Green y quiero ser lo más fiel posible porque este mensaje envuelve unos misterios quizás nunca dados o algunas cosas nunca dadas y que tienen relación con los acontecimientos de los últimos días. Quisiera en todo sentido simplemente ser portavoz, porque nada aquí es mío, sino aquello que Dios pueda incluir dentro del mensaje. Y sabiendo que es la palabra de Dios, nada es nuestro en un sentido verdadero, porque todo lo que damos tiene que venir del Espíritu. Pero no hay duda de que algunos mensajes o algunas predicaciones, cuando no son dadas por el Señor a la persona, sino dadas por otro, hay tendencia pues a ver algunas cosas un poquito diferentes. Yo en este particular no quiero serlo. Yo en este particular no quiero serlo, sino dar completamente lo que me ha sido dicho en este mensaje, porque va a ser una preparación, si usted sigue en el orden, para lo que le voy a decir esta noche. El hermano Branham en su mensaje habló del Salmo 27. Y el Salmo 27 comienza a hablar diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Y está hablando aquí del testimonio del salmista, que no tenía temor absolutamente. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, etc. Así que después que dio este mensaje, después que leyó de esta porción, entonces leyó también en segunda de Pedro, como ante los mensajes de hoy, capítulo 3, los versículos 3 al 6, de la manera como la gente se burla del mensaje, se burla de la verdad, y como aún en el tiempo del Señor Jesucristo, la gente no ha cambiado. Verso 3 del capítulo 3 de segunda de Pedro dice: sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está el cumplimiento de su palabra? ¿Dónde están las cosas que el Señor dijo en su palabra? ¿Dónde están? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el argumento de los necios. Ellos, dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. Dando Dios aquí esta explicación de que no obstante todos los burladores, la palabra del Señor que sostiene los siglos permanece para siempre. Amén. Y luego hay una cita más que quiero leerles en Juan, en el capítulo 7, verso 12. El versículo 12 del capítulo 7 de Juan dice: y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían bueno es, y otros decían no, antes engaña a la gente. Después de estas escrituras y algunos mensajes más y algunas escrituras más, como es el hermano, es un maestro verdaderamente en la enseñanza,
El ministerio en sus 5 aspectos ha estado sobre su vida todo el tiempo. Él comenzó a hablar de los burladores y de la gente que cuando hablaba de la muerte del Señor Jesucristo, dijeron que Él no había muerto, sino que había sido dopado. Y ustedes saben los argumentos, esos 3 argumentos de la gente levantada que Él no murió verdaderamente. Y sabiendo nosotros por la Escritura que de sus lados salió sangre y agua. Otros dijeron que había robado su cuerpo para negar la resurrección. Y encontramos que los mismos hombres judíos, ellos sabiendo y teniendo más en mente lo que había dicho el maestro, fueron los primeros en hacer que su cuerpo fuera sellado por la guardia romana. Y como también dijeron últimamente, algunos han dicho que la tumba estaba equivocada y que fueron a buscar el cuerpo en una tumba que estaba equivocada, y como esa tumba no tenía nada, pues no había nada. Así que el mundo, a través del tiempo, cuando la palabra de Dios ha de ser cumplida, el mundo que no la entiende, la gente que no cree a la palabra, la gente que hay burladores, porque el diablo tiene sus seguidores aquí, siempre procura ridiculizar los acontecimientos de Dios, su palabra. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario parecía ser la más grande mofa de la gente, mientras que estaba perfectamente cumpliéndose la palabra del Señor. Amén. Y Dios usa hasta el diablo para cumplir su palabra, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, permanece eternamente en los cielos. Y cuando Dios decreta algo, aun cuando los hombres no lo entiendan, aun cuando los hombres no lo esperan, aun cuando a la gente le parezca inesperada, porque la cosa más difícil para los discípulos era ver que el Señor había muerto, sin embargo, ese era el cumplimiento de la palabra. Pero la gente, cuando Él estaba en la cruz, se burlaba de Él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, y se reían de su ministerio. Sin embargo, con todo esto, sabemos por la Escritura de que el Señor en verdad cumplió la palabra. Y, como ha dicho alguien, los discípulos no iban a dar su vida y a morir por una cosa que no era cierta. Cuando vemos los argumentos de Renan, aquel hombre que dijo que el Señor Jesucristo no era más, en la resurrección del Señor Jesucristo no era más que el fruto de una mente alucinada, hablando de la mente de la mujer María Magdalena, que fue la primera que vino con las noticias de que el Señor había resucitado. Y él dice que fue una alucinación. Y cuando empezamos a darnos cuenta, sabemos que aún los sistemas modernos, la psicología moderna no admite absolutamente que una persona pueda ver una alucinación o una visión, al menos que esté predispuesto para recibirlo. Pero si alguien no creía que el maestro iba a resucitar, eran los discípulos, más los creían los judíos que los mismos discípulos. Así que la alucinación, el síncope y todas esas cosas, y el cuerpo robado, no era absolutamente ninguna fuerza que pudiera permitir que los discípulos que habían andado y comido con el Señor y conocían, podían en ninguna manera morir por esa verdad que habían creído. Los discípulos no iban a morir por un cuerpo que ellos mismos habían robado y lo habían escondido para hacer aparecer a la gente que había resurrección. La potencia de la vida cambiada de los apóstoles no podía estar basada sobre un cuerpo que había muerto o un cuerpo que estaría putrefacto. De ninguna manera. La fe de los discípulos que les hizo ir y morir y no echar para atrás en la arena y no echar para atrás absolutamente ninguno de los aspectos de la vida, estaba basada en la realidad del cumplimiento de la palabra de que el Señor Jesucristo había muerto, pero había resucitado. La vida del Señor, en ella fue cumplida perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento. Hoy día sabemos que, como ayer, millones de personas procuran hacer lo mismo que ayer, desacreditar la verdad. Y hoy encontramos la inmensa mayoría de personas aún llamadas cristianas, como la Iglesia Católica, que desacredita la Biblia, que es la palabra del Señor. Sin embargo, en todo lo que desacreditan y todo lo que hacen, nos estamos dando cuenta que ellos están cumpliendo fielmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Hoy día nos damos cuenta de cómo las naciones están derrumbándose y cómo señales están siguiendo cada paso de la revelación que
que Dios a través de su siervo nos ha dado en los 7 sellos, cuando el primer sello nos habla del caballo blanco y luego del caballo rojo y luego del caballo negro, y como cada uno de ellos simboliza la misma persona, simboliza el mismo sistema, y como desde la antigüedad hasta nuestros días ahora, con la revelación abierta, nos estamos dando cuenta del perfecto y cabal cumplimiento de la palabra. Dios en su providencia ha permitido que el pueblo, la novia, no solamente oiga, sino que entienda este misterio que estaba sellado desde los siglos en Dios. Pero el mundo no lo ve, el mundo no ve esto. Hoy veía la prensa aquí, y ayer en Nueva York, y ayer en Jeffersonville, y en estos lugares, y veíamos los grandes letreros en los periódicos: la fuerza del presidente estadounidense, la fuerza del Papa, la fuerza de Fanfani, el presidente de las Naciones Unidas, la fuerza de un hombre aquí o de un canciller acá, con un propósito, y es procurar hallar la paz. Y el Papa, en el mensaje de antenoche, o sea de Año Nuevo, le envió mensajes al presidente de la China, y al presidente de Rusia, y al presidente de los Estados Unidos, y a Vietnam para arriba y a Vietnam para abajo, todo esforzándoles, hablándoles personalmente que ha llegado el momento de hallar la paz y de hallar la solución de los problemas mundiales. Y el mundo, que no conoce la revelación, que no conoce la palabra de Dios, está tragándose esa solemne mentira, creyendo que va a haber paz. Y están creyéndolo, y en la porción que acabamos de leer dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. La paz no la puede dar ningún hombre, sea papa quien sea. Y Dios dice: cuando más se esfuercen por buscar la paz y declarar y decirle: ahora sí tenemos paz, ahí está. No es rarísimo, hermanos, que hace 3 años que el hermano Branham recibió la revelación de los sellos. Y ha llegado el momento ahorita, ha llegado el momento ahora, justamente en diciembre del 62, oiga bien, en diciembre del 62, que él predicó los sellos en el 63, en diciembre del 62, 63, 64 y 65, 3 años en este mes, 3 años, fíjese usted el ministerio tipificado, 3 años. Luego en los primeros meses, o sea, en marzo, casi 3 años y medio, o sea, 3 años y a la fecha, es decir, faltarían 3 meses para cumplirse 3 años y medio, fue cuando él predicó el mensaje públicamente en marzo del 63 allí. Luego en junio, o sea, 3 meses después, fíjense, o sea, 3 años y medio después de haber recibido la visión, haber visto la visión, 3 años y medio, fue cuando el Papa vino a ser llamado, usted sabe, o ser nombrado en esta ocasión, en junio del año 1963. Entonces de allí sabemos que él ha seguido dando pasos, ha sido el hombre que ha salido de allí, que ha revolucionado esto, y que desde justamente de ese tiempo, por cuanto su precursor, que por decirlo así también se llamó Juan 23, él como el precursor de este, fue preparando la situación, y aquel comenzó a convocar los concilios, y él ahora, fíjense, dense cuenta de los detalles, él le fue preparando los concilios, abriéndolos, hasta que este entró en la puerta de los concilios. Y en la prensa de hoy y de ayer se dice que ya terminó justamente a los 3 años, terminó todos los concilios. Dense cuenta, fíjese el simbolismo de lo que dice la Escritura, que cuando los discípulos estaban esperando, es decir, cuando los discípulos estaban esperando en 10 días. Daniel pidió 10 días para que Dios vindicara. Amén. Fíjense, pero dice que en esos 10 días que él está pidiendo, el decreto del rey
de Babilonia, de la cual el Papa es figura, es que por 3 años debieran recibir la doctrina del rey. Amén. Así que él con estos concilios, bajo el dominio del papado, terminó este año y terminaron los concilios. O sea que todas las modificaciones, toda la doctrina del Papa de la Iglesia Católica ha terminado ya. O sea, ahí están los decretos, así, terminó. Y ahora entramos en el 66, a los 3 años de la visión de los sellos. Dense cuenta, a los 3 años de la visión de los sellos, entramos ahora este año y ya ha terminado el concilio, los concilios estos de la Iglesia Católica, ya está listo, ya no necesita más nada. Está ahora, según profecías, está simplemente ahora esperando y es para reinar. Amén. Abran sus ojos ahora y sus entendimientos. Ahora, démonos cuenta de algunos detalles relacionados con él, como la figura del anticristo, con la iglesia. Cuando él entró a Israel, dice los periódicos, y yo tengo unas fotografías, la luna entró en completo eclipse en 6 etapas. La 7ª era la oscuridad. Yo tengo las gráficas de las fotografías tomadas por algunos observatorios, a donde se ve la luna entrando, y en 6 etapas tomadas por ellos mismos se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6ª apenas se le ve una pequeñita cosa, como uno quizás de las gráficas finales ahí en el periodo de la Odisea. Y luego después, como era un eclipse total, entró en eclipse total en el año 64, que fue en enero del 64 cuando él entró allí. Enero del 64, fíjense ustedes, un año completo después de dar la revelación, 6 meses después que él se montó, entró a Israel. Y durante su estado en Israel, la luna entró en completo eclipse. Amén. ¿Quién recuerda la fecha en que él estuvo en las Naciones Unidas? ¿Quién recuerda? ¿Ah? El 4 de octubre. ¿Se recuerda? El 4 de octubre, que el hermano Green estaba con nosotros en esos días. ¿Ah? Bueno. En esos días en que él estuvo allí, fíjense ustedes lo significativo de eso. Dice que él, estando allí, subió 13 escalones. 13 escalones para llegar al lugar donde iba. Y le dio comunión a 13 personas. ¿Sabían ustedes que la nación norteamericana está figurada por el número 13? ¿Sabe? La nación norteamericana comenzó con 13 estados, simbolizado en su billete de $1 con las 13 estrellas y el águila agarrando las 13 espigas y las 13 rayas de la bandera. Y, como si fuera cosa más sencilla, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis está la profecía que corresponde a los Estados Unidos. En el versículo 11 del capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice: después vi otra bestia, una bestia envuelve poder, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. 2 cuernos que siempre han simbolizado el poder político y el poder religioso. Como un cordero, hablando de la mansedumbre o de la sencillez con que esa nación había de ser levantada. Dice más, después hablaba como un dragón. Hablaba después como un dragón, dando a entender que una vez que llegara a adquirir la fuerza y la potencia, llegaría ya no a ser un manso cordero, sino una potencia mundial. El verso 12, por cuanto aquí la bestia es poder, fíjense, verso 12 dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Todo el mundo sabe que el anterior de este capítulo, hasta donde llega el versículo 1 al 10, está hablando de una bestia. Y
esa bestia justamente sabemos nosotros que es el mismo Satanás encarnado en su candidato que ha estado preparando por muchos años. El poder, la bestia es la potencia que simboliza a Roma dominando a través de un hombre en la cual será encarnado la misma potencia del enemigo. Pero ahora, fíjese usted de la conquista que este hombre está haciendo. Este hombre ha conquistado ya a los Estados Unidos. Ustedes quizás no lo saben, pero tuve la oportunidad ahora de recibir algunas monedas en el cambio cuando lo hacemos allá y me di cuenta. La moneda de plata norteamericana, equivalente más o menos al bolívar nuestro, está hecho de un material que por el filo se ve ya como colorado. Y yo consulté con una semana y le dije, mire, pero qué rara esta moneda. Dice, ¿no sabes? Ahora sí es, tal como se ha oído decir que aquí las monedas sencillas van a ser en níquel, ya la moneda norteamericana comenzó a perder su valor. Ya yo le dije a ustedes en una ocasión ya de que el dólar norteamericano en billete, según estadísticas de ellos mismos, no vale más que 25 centavos oro, y que ellos están viviendo ahorita del dinero que debieran recibir dentro de 40 años. ¿Se dan cuenta? Están viviendo ahorita del dinero que debieran vivir dentro de 40 años. Así que el dinero norteamericano, con toda la bulla que tiene, como nación está por el suelo. Y como yo les he dicho en otra ocasión, allá es donde está la fuerza. Hay billones de dinero en oro que durante el periodo de la bestia negra o del caballo negro fue adquirido. Y en el plan de Dios lo ha permitido, porque ahora es cuando con ese dinero va a ser algo extraordinario. Entonces, la fuerza satánica, sin que la gente se dé cuenta, está cautivando ahora a esta nación. Y esta nación será convertida en la bestia, o sea, la potencia. Es por eso que ahora allá en el norte, en algunas ciudades, usted no puede tener ninguna reunión religiosa. No le permiten poner una carpa, no le permiten adquirir un auditorio, no le permiten programas por la radio, no le permiten programas por la televisión, ni a veces algunos periódicos ni siquiera le publican a usted. Óigame, eso no está sucediendo en Venezuela, en Colombia, en México, sino en los Estados Unidos, en algunas ciudades, no todas. No le permiten ni siquiera poner en el periódico los avisos o alguna información sobre algunas reuniones especiales. ¿Sabe por qué? Ahí ha entrado en fuerza el concilio ecuménico, la reunión de todas las religiones en ese estado, y cualquier cosa en el aspecto religioso que viene de afuera, aún sea de una ciudad extraña, tiene que entrar por ese comité, y ese comité es el que da el fallo. Si dicen ese hombre es uno de los que le gusta brincar mucho y es un pentecostal así, entonces ese comité le dice, no, ese candidato no conviene porque no es como nosotros. Y entonces ya eso lo ha experimentado el hermano Allen, lo ha experimentado el hermano Oral Roberts, y otros más evangelistas lo han experimentado. No en todas las ciudades, pero ya en algunas ciudades, dando a entender la fuerza que está adquiriendo es. Dentro de ese comité no solamente están algunos llamados protestantes, sino también está la Iglesia Católica. Componen ese núcleo. Así que en los Estados Unidos estamos viendo ya en desarrollo pleno esta fuerza religiosa. Ahora, con la venida de este hombre a los Estados Unidos, hay una cantidad de cosas que usted menos se imagina, la cantidad, pero extraordinaria, de propaganda en sus distintas formas allá. Adentro del avión ahora, cuando usted vuela, le ponen una tarjetica, y entonces a cualquiera, sin ni siquiera preguntar si usted es católico o lo que es, una tarjetita que le dice, por permiso de la Iglesia Católica y de su santidad, etcétera, usted puede comer carne en este día, no obstante no ser un día para comer carne. Esto no es juego, hermano. Yo hace días que había visto uno, y en estos días agarré uno ahí cuando lo pusieron dentro de la cosa de la comida, paradito allí, estaba la notica esa. Como dar a entender, si usted es católico, no tenga temor, si tiene permiso para hoy, que no es día de comer carne, puede comer. Fíjese usted, se dice que toda la policía, en su inmensa mayoría en Nueva York, es católico romano.
siendo vencida, hermano, y ellos no se dan cuenta porque están ciegos. Están ciegos totalmente. Por eso dice el verso 12 que esta bestia que se levanta, dice, ejercerá todo el poder de la primera bestia. Y si la primera bestia fue Roma, con su fuerza político-religiosa, de allí se va a desprender que allí va a dominar y reinar esta bestia segunda. Amén. ¿Y qué lugar más apropiado para ella? Porque de allí es donde está la fuerza atómica. Por eso en los versículos anteriores dice, tendrá tanta fuerza que puede hacer que descienda fuego del cielo. La bomba atómica es fuego del cielo. Amén. Así que al decirles esto, cuando él mencionó estos detalles, es para que nos diéramos cuenta la altura que hemos llegado en el mundo. Ahora fíjense, fue a Israel. Después que pasó esto, dése cuenta, después que fue a los Estados Unidos, en ese día 4, de la cual le digo que subió 3 escalones y dio comunión a 13 personas, simbolizando justamente la nación número 13, porque así comenzó. El día 13 de octubre, ustedes saben lo que pasó, ¿eh? El gran apagón, ¿no fue el 13? ¿Quién recuerda la fecha? Bueno, el mismo día 13 fue, el mismo 13 de octubre, él vino el 4, después de haberse ido él, así como en Israel vino la luna, que figura de la iglesia, que se volvió completamente oscura, porque esto es lo que simboliza. Cuando el Papa entró a Israel, vino completas y densas tinieblas sobre la iglesia. La iglesia no sabe dónde anda, exceptuando la novia, aleluya. No sabe dónde anda la iglesia. Y cuando usted oye esas discusiones, esa gente no saben nada. Los grandes evangelistas y los grandes hombres, hermanos, que no están en la novia, no saben nada. Ya hemos oído decir de algunas personas llamadas evangélicas y aún llamadas protestantes, pidiéndole a otros que oren por el Papa. Imagínense usted a dónde hemos llegado. El día 13 que pasó el gran apagón en el norte y en Texas. Y esto es simbólico. Fue después que él vino. Nueva York simboliza la capital del mundo, porque Nueva York es la ciudad más cosmopolita del mundo entero. Ahí usted consigue, tiene cerca de 10 o más millones, creo que 12 millones fue la última cifra. ¿Usted sabe lo que son eso? ¿Lo que es eso? Casi 2 veces la población de Venezuela en una sola ciudad. Usted busca a todos los venezolanos en toda Venezuela y los reúne en un solo lugar y no tiene la cantidad de gente que tiene Nueva York. De todas las razas y naciones predominan los latinoamericanos, predominan los judíos, predominan de toda clase. Dice que hay menos americanos propiamente en los Estados Unidos, de los Estados Unidos en Nueva York, que extranjeros existen allí. Así que esa es una ciudad que en cierto sentido representa la capital del mundo, por todo lo que envuelve. Cada no sé cuántos minutos despega un avión. Yo venía ahora y cuando entré en el avión de la Viasa para hacer el viaje, usted no puede entrar directamente a la pista como hacen nuestros avioncitos aquí. Tenemos que hacer cola y ver uno y después otro y verlos así detrás de uno, una cola continua. Eso no se para. Los muelles de Nueva York envuelven cantidad de buques que día y noche están cargando y descargando. Eso es algo extraordinario. Entonces este hombre va a lo que podemos decir la capital del mundo, y tan pronto llega allí y regresa sobre la ciudad toda, además de otras partes también, viene unas tinieblas que nadie podía entender. Amén. Es un simbolismo de la oscuridad que ha caído sobre esa nación. Pero también la oscuridad cayó en Texas. No solamente arriba, no solamente allá, sino acá también cayó tinieblas, dando a entender que de norte a sur. Y cuando pudieron averiguar, un apagón es una cosa de unos minutos y cualquiera, pero duró casi toda una noche el apagón. Y dice en el mensaje el hermano Branham, dice, esto no fue mera casualidad, esto es plan de Dios para que los entendidos entiendan. Amén.
Lo que se echó a perder lo llaman un relay, le dan el nombre técnico que es algo a la cual quizás Dios en su providencia pudo, decimos nosotros, enviar un ángel y tocó ese aparatico. Ese se apagó. Entonces ese produjo una sobrecarga sobre otro y ese se apagó. Produjo una sobrecarga sobre otro y ese se apagó y produjo esa conexión de norte, en la parte del norte, desde el Canadá hasta los Estados Unidos y otros estados más, Nueva York y otros estados más, y luego hasta Texas, un completo tinieblas. Amén. Esto no es juego, sino perfecto simbolismo que Dios está dando en los últimos días a la novia. Amén. Otra de las cosas que el hermano dijo en este su mensaje, dijo que, por ejemplo, el Salmo 22. Abran conmigo, ese es el Salmo mesiánico de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y en ese Salmo 22 ya sabemos que es uno de los salmos más agónicos, uno de los salmos más tremendos, que es el salmo donde David, fíjese, dice el Salmo 22, dice Salmo de David, y este salmo se cantaba. Este era un salmo para cantar, un salmo solemne, y comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has dejado? La versión en el Nuevo Testamento dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Y entonces ahí comienza a hablar del salmo, y comienza así. Y normalmente nosotros podemos pensar que esto lo estaba diciendo David, él mismo. Pero la Biblia dice, hermano, que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, entiéndeme ahora, si el Espíritu de Cristo estaba en David, y David no tenía por qué decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Entonces era Cristo en David hablando de su desamparo. Amén. Porque los profetas y los hombres de Dios no son más que personas que hablan lo que Dios les dice que hablen. Y el hermano Branham ha hablado, hermano, muchas parábolas, muchas cosas. Y cuando él dijo estas cosas, él no ha sido sino ahora, cuando el pueblo está abriendo sus ojos a darse cuenta que algunas cosas que él ha hablado, que parecen como si fueran para sí, ha sido el Espíritu de Cristo en él. Amén. Ahora, ¿de dónde sacamos esta cita? Veamos primeramente el versículo 13 del mismo capítulo 22. Ustedes saben ya que el verso 6 dice: gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo, porque nadie lo quiso. Verso 7: todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítase a Jehová, líbrelo, sálvelo, puesto que a él se complacía. Y decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Esto es lo que decía en este verso 8, es perfecto cumplimiento del maestro. Cuando estaba, dice: remítase a Jehová. Y usted lee la crucifixión del Señor, usted encuentra en que él decía, lo decían ahí: a otro salvó, sálvate a ti mismo si tú eres el Cristo y creemos en ti. Remítese a Jehová, sálvalo, puesto que en él se complacía. Amén. Ahora fíjese, esto lo está diciendo David, esto fue dado por el Espíritu del Señor. David aquí retrata exactamente al Mesías. Mira lo que dice el verso 12. Hanme rodeado muchos toros, hablando de la fuerza con la cual el animal como toro sabe acornear. Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Dice: heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cuándo podía decir David eso? David no fue crucificado para decir
que le horadaron sus manos y sus pies. Y él no sabía lo que hablaba, sino bajo el Espíritu estaba hablando. Pero era Cristo dentro de él que estaba hablando. Amén. Que todo el mundo sabe que David murió con sus padres, entregó el Espíritu y murió. Pero está hablando aquí de horadar las manos y los pies, o sea, de que clavos entrarían en él y había de morir. ¿Cómo podíamos imaginarnos eso? Cuando el pueblo judío, cuando una persona blasfemaba contra la palabra o contra la ley de Moisés, era apedreado. Los que crucificaban eran los romanos. Pero aquí están 1000 años antes el salmista hablando, no de algo que él sabía, sino el Espíritu de Dios que en él estaba, el Espíritu de Cristo que hablaba. Dice el verso 17: contar puedo todos mis huesos, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y usted sigue leyendo este salmo y usted se da cuenta que es el salmo más tremendo, donde habla de cómo Cristo había de morir, cómo Cristo en verdad es el que está allí, no es David. David no es más que la lengua o las cuerdas vocales, la persona, la carne como profeta por la cual Dios habla. Amén. Ahora miren para atrás conmigo en Primera de Pedro, en el primer capítulo de Primera de Pedro, el verso 10 y 11. Fíjense para ver que aquí no es David. Voy a probarle por la escritura que no es David el que está hablando aquí. Fíjense, dice el verso 10, Primera de Pedro 1, verso 10, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia, porque ellos estaban bajo la ley, de la gracia que debe de venir a nosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Fíjense el verso 11 ahora, dice, escudriñando. ¿Cuándo y en qué tiempo, en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Y qué hacía el Espíritu de Cristo? El cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. Amén. Así que Cristo en ellos, simplemente en el momento en que estos hombres hablaron, el Cristo de la gloria es como si hubiese estado transportado en ese día en el Calvario, y él se vio exactamente allí lo que estaba pasando, y como Dios de la gloria habló a través de la boca de David exactamente lo que había de suceder 2000 años después. ¿Cuántos me han entendido? ¿Me han entendido de veras, hermano? Yo espero que sí. Amén. Supimos que era costumbre judía que en los días de la Pascua, cuando el Cordero Pascual había de ser sacrificado, que en el mismo día, la misma hora, porque era entre las 2 tardes, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, según el culto levítico, los sacerdotes dentro del templo, mientras él estaba allí en la cruz del Calvario, estaba cantando este salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es extraordinario, hermano. ¿Amén? ¿Por qué? El Señor, que no necesita nada, simplemente miró hacia adelante y sabía que en ese día, estando él en la cruz, iba a gritar esas cosas, iba a decir lo que dijo, y en ese mismo día, ese salmo preparado por David lo cantaban, y esa hora en la tarde estaban en el templo cantando eso. Y el hermano Branham dijo: esa nación nació para ser ciega, predestinada para ser ciega. Y este salmo fue profetizado para que fuera así. Amén. Entonces, porque él dijo estas palabras, fue Cristo en David, el Espíritu de Cristo, sabiendo lo que iba a suceder ese día, que lo habló. Amén. Y esto ha dado una clave. Óigame bien, no pierda nada, entiéndeme. Esto ha dado una clave para entender que muchas cosas grabadas en la cinta dichas por el hermano Branham han sido así. Amén. Cuando llegó a esta altura, es un mensaje muy extraordinario en cuanto al rapto. Él dijo: hermanos, la última edad profetizada para la iglesia es la edad de la Odisea.
y la edad de la Odisea es la séptima edad. Amén. Para que pueda ser entendido esto, él dijo, es por la fe, por la revelación, así como Abel no pudo ofrecer aquel sacrificio, al menos que Dios se lo hubo revelado. Y para que pudiéramos entender esto y poder llamar al Señor Jesús, la Biblia dice, no podemos llamarlo en sinceridad, sino por Espíritu Santo. Y Pedro, cuando le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo dijo de sí mismo, sino que lo dijo por el Espíritu Santo. Entonces, siendo la Odisea la séptima edad de la iglesia y a la vez la última en el número de Dios séptimo, dice, estamos entonces en la edad del rapto. ¿Por qué? Enoc, ¿qué dice la Biblia? Fíjense ustedes, busquemos aquí, busquen aquí en el libro de Judas. Judas. Un solo capítulo tiene y el verso 14. Dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo que, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Óigame ahora, Enoc, antes de la primera venida del Señor, estaba profetizando de la segunda. ¿Por qué? Enoc fue raptado. Enoc era el séptimo desde Adán. Entonces, Enoc es perfecto tipo de la séptima edad de la iglesia, la Odisea, que será raptado. ¿Cuánto me entienden? Enoc dice, profetizó de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Dios lo tenía en la providencia como profeta, él era figura de los que habían de esperar la segunda venida del Señor, o sea, los que iban a ser raptados. Amén. ¿Cuántos me han entendido de ver? No se le pase nada porque no sé si puedo repetirles otra vez. Entonces, después de haber hablado estas cosas, nos llevó a la porción que leímos esta mañana. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y leyó versículos 13 en adelante. Y él dijo, hermanos, queremos que no ignoréis acerca de los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Amén. Entonces el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quién hablaba allí? Pablo, ¿no es así? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Entonces le estaba hablando, Pablo estaba hablando como si él iba a quedar entre los que viven. Pero nosotros sabemos que el rapto no fue en el tiempo de Pablo, sino que será en este tiempo. Pero Pablo hablaba como si él iba a estar en el rapto. Amén. ¿Me entiende, hermano? Amén. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Verso 16. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación 1, con voz de arcángel 2, con trompeta del cielo o con trompeta de Dios 3. Allí se paró para dar una explicación de estas tres cosas que tienen relación con el tiempo que estamos viviendo. Y dijo, cada cosa sucederá a otra. 1, 2 y 3. Él dice, el mismo Señor con aclamación. Con aclamación. Y entonces dice, la aclamación es la voz del profeta revelando los misterios encubiertos de Dios. Póngame cuidado. Él dijo, con aclamación. Esta aclamación aquí dice, no hay nada escrito en la Escritura por de más o por de menos. Esta aclamación aquí es la voz del profeta revelando los misterios de Dios.
último mensajero, los misterios de Dios serán dados a conocer. ¿Para qué? ¿Qué propósito? Nosotros sabemos ya que era para volver a los hijos a la fe de los padres. Porque él dijo en un mensaje, él hizo claro en estos días que él era Elías, según Malaquías 4. Amén. ¿Para qué entonces era la voz del profeta? ¿Para qué la revelación de los misterios encubiertos? ¿Para qué? Para volver a la fe a los hijos, de tal modo que fueran regresados a la pureza de la palabra. Porque era el águila que podía remontarse a las nubes. Los profetas son águilas que se remontan en las nubes y ven más que cualquier otra persona. Entonces a él le fue revelado por parte de Dios los misterios que estaban encubiertos, porque él es el águila. Amén. Amén. Entonces, era para volvernos a la fe. Y una vez que volviéramos a la fe, esta fe había de prepararnos espiritualmente. Así que la aclamación es la voz de Dios a través del profeta para volvernos a la fe, para prepararnos espiritualmente y para separarnos del mundo. Amén. Salid en medio de ellos y no tocáis lo inmundo, dijo el Señor, y yo recibiré. Así que la aclamación, dijo él, es la voz de Dios en los últimos días, hablando de los misterios ocultos para volver al pueblo a la pureza de la fe, porque solamente los que vuelven a la pureza de la fe, los que podrán estar en el rapto. Si usted no se desliga de las costumbres y las cosas, de las tradiciones, es una señal evidente de que usted no ha creído el mensaje. Amén. Si usted sigue viviendo sus costumbres de antiguo y su pecado y sus cosas, usted no ha creído el mensaje del Señor. Entonces el mensaje es para eso, volvernos a la pureza, y por eso es que en estos últimos días o en estos últimos años hemos vuelto a ver ahora la Escritura, cuando el Señor ha abierto a través de su siervo la doctrina de la simiente de la serpiente, que claro hemos visto, a la pureza del bautismo, invocando el nombre de aquel que nos salvó. Aleluya. Amén. Cuando nos ha hablado de la predestinación, que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Nos ha hablado de la soberanía de Dios. ¿Quién puede interponerse en los planes de Dios? Y antes creíamos que usted simplemente predique y que podíamos forzar a una persona para salvarla y agarrarla. No, si no estaba predestinada para ser salvo, no podía ser salvo nunca. Amén. Nos llevó a la pureza de la palabra, para que descartáramos todas esas cosas y para que también conociéramos conforme a la promesa que él dijo que el Espíritu sería dado para recordarnos, para enseñarnos y para decir las cosas que habían de venir. Entonces, a través de su profeta, a través de su mensajero, Dios ha venido con aclamación. Amén. Eso es completamente nuevo, hermano, porque eso todo lo envolvíamos en una sola cosa. Pero la aclamación es la palabra de Dios a través del profeta, revelando los misterios y preparando a la iglesia, a la novia, volviéndola a la fe, preparándola espiritualmente y separándola del mundo. Él oró y decía: Señor, no son del mundo. Amén. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Y los que son del Señor, hermanos, serán guardados del mal, guardados del diablo, guardados de la carne, guardados del pecado, guardados de todo. Aleluya. Amén. Y si usted sigue con sus malas costumbres procurando engañar, hermano, usted no es nada. Si este mensaje no ha hecho que usted se cambie en su vida, usted no es nada. No le espera mucho. Amén. No le espera mucho. Si usted no ha cambiado con este mensaje, hermano, ¿qué espera usted? Se está señalando que usted no es nada, absolutamente nada de Dios. Si acaso usted será algo, tendrá que pasar por la tribulación. Que este mensaje, hermano, la persona que en verdad es de Dios lo revoluciona, paga el precio y hace lo que es necesario para vivir para Dios, porque está como la novia esperando al esposo que venga. Se quita de sus vestiduras y todo. Aleluya. Pero dijo, aclamación, dice, con voz de arcángel,
Dice, voz de arcángel. Los arcángeles han tenido siempre que ver con la resurrección. ¿Ustedes saben eso? Dice que cuando estaba el cuerpo de Moisés, había sido subido al monte, y ahí estaba algunos días. Dice Judas, justamente en este mismo capítulo aquí, en su primera epístola, vuelvan para atrás, o su única epístola, mejor dicho, de Judas. Mira lo que dice aquí, revela un misterio que nosotros no sabíamos. Fíjense, en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Eh? Cuando Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, ¿por qué iban a estar disputando por un cuerpo podrido, por un cuerpo que se iba a descomponer? El arcángel Miguel tiene que ver con la resurrección. Dios le envió para levantar el cuerpo de Moisés. Amén. Y el diablo reclamó y dijo, es un pecador y tiene que corromperse. Y el ángel le dijo, el Señor te reprenda. Y eso bastó. Por eso Moisés apareció vivo con Elías en el monte de la transfiguración. El Señor lo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Así que los arcángeles tienen que ver con la resurrección. Ahora fíjense ustedes cuando hablo de la resurrección en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Fíjense, habla de una lucha allí. Dice el verso 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y su lugar fue hallado más. Y todo el mundo entiende que esto tiene que ver con el rapto y la resurrección, porque aquí dice, en el mismo capítulo 12, y su hijo, el verso 5 dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, hablando no solamente de Jesucristo como figura, sino también del rapto, porque los hijos verdaderos de Dios, que son la novia, van a ser raptados. Entonces aquí está Miguel, un arcángel, lidiando en esta situación. Ahora, cuando él dijo entonces, la voz, volvamos aquí al texto, en 1 Tesalonicenses, cuando él dijo, aclamación, dijo, con voz de arcángel, él dijo, esta voz de arcángel significa resurrección y rapto. Y usó como figura Juan 11:38, cuando el Señor estaba cerca de la tumba de Marta, con Marta y María cerca de la tumba de su hermano Lázaro. Y cuando estaba allí, dice que él habló con voz tremenda y dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. Con voz de arcángel. Aleluya. Entonces dice, cuando suceda ya la aclamación, lo que falta después será el rapto. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después la transformación del pueblo del Señor y con ello el rapto. Pero es necesario haber creído al mensajero y al mensaje. Vivir el mensaje del mensajero, que es el mensaje de Cristo en su palabra, como prueba que vamos a estar en el rapto. Pongan cuidado. Aclamación. Dios hablando a través del profeta y el mensajero para que la palabra fuera dada, los misterios encubiertos, y el pueblo de Dios despertara como de ese sueño, de ese letargo, como las vírgenes dormidas, y se levantaron para prepararse, porque he aquí la voz, el esposo viene. Amén. La voz entonces ahora, la voz del arcángel, es lo que la novia va a esperar para ser raptada. Así que tiene que terminar el mensaje del profeta. Al terminar el mensaje del profeta viene entonces la voz del rapto. Ahora mira lo que dice aquí. Y con trompeta de Dios, tres cosas. Aclamación, la voz del profeta. Voz de arcángel, el rapto. Y
trompeta era usada en el tiempo del Antiguo Testamento como símbolo de reunión. Cuando había una guerra que venía y el atalaya estaba sobre el muro, al él sonar la trompeta, el pueblo se reunía en un lugar determinado para saber y luego ir a la guerra. La trompeta es símbolo de reunión. Y él dijo: hermanos, la trompeta es símbolo de la fiesta de las bodas del Cordero. Y en este sencillo versículo él dijo: hermanos, miren los tres grandes misterios envueltos en lo que antes se creía uno. Son tres: la aclamación, la voz del ángel, del mensajero; voz de arcángel, la voz del Señor, porque esa fue la que oyó Juan. Dice que oyó cuando el Señor dijo: sube acá. Amén. Pero la oyó como trompeta también, porque es reunión. ¿Sube acá para qué? La trompeta envuelve la fiesta en el cielo, que son las bodas del Cordero. Amén. Y como si no había completado ese mensaje en esa noche, digo: hermanos, hay 3 o 4 vigilias en el pueblo de Israel, según la costumbre. Y él comenzó diciendo algo que nadie sabía tampoco. Dice: la primera vigilia es de las 9 hasta las 12 de la noche. Un periodo de 3 horas. La segunda vigilia de las 12 hasta las 3 de la tarde. Un periodo más de 3 horas. Perdón, de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. Y la tercera vigilia de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Son 3 periodos de 3. Número perfecto, número de Dios. 3 periodos perfectos. Entonces, él dijo: a la cuarta vela de la noche, póngame cuidado, a la cuarta vela de la noche es la vela en la cual la novia está llamada a aderezar sus lámparas. ¿Ves? La novia está llamada a aderezar sus lámparas. Y entonces dijo esto que dejó a los hermanos, y por eso es que esta cinta, junto con otras cosas que yo tengo que oírla, esperar que llegue. Yo sí me estoy anticipándole esto porque envuelve algo tan grande que yo quiero que sepan anticipándose esta noche. Cuando llegó a cierta altura, aquí se paró y dijo: el rapto ocurrirá de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Eso ha hecho, hermano, que esos teléfonos de los Estados Unidos y con el exterior y con todas partes ha estado corriendo para allá cartas, telegramas y todas esas cosas, porque ha sido una bomba que ha dejado caer en estos días. Algunos hermanos se preguntaban en qué parte de los Estados Unidos o de la nación o del mundo será el punto de partida para el rapto. Chequeando yo esto, si estaba en Arizona y allá fueran las 8 de la mañana, en Nueva York serían las 6. Y dándome cuenta por el mapa y por la hora norteamericana, del Atlántico al Pacífico o viceversa, hay 3 horas de diferencia. Así que cuando sean las 6 de la mañana en el Pacífico, serán las 9 de la mañana en Nueva York. ¿Cuántos me han entendido? ¿Me han entendido? O sea que el continente de América entra a luz 3 horas antes en su costa atlántica que su costa del Pacífico. Así que cuando en la costa del Pacífico sean las 6 de la mañana que está amaneciendo, ya en la primera parte, o sea, el Atlántico, ya el sol ha pasado y son las 9 de la mañana. Así que, aleluya, ¿cuántos me han entendido? Cuando él terminó de decir esto, que es lo que ha hecho un impacto, haber revelado estas cosas una tras otra en este mensaje del rapto, cosa que la cinta, como dije, no ha sido todavía soltada a los hermanos, citó a Amós 3:7. ¿Cuántos saben esta cita de memoria? Algunos que lo sepan
entendido? Hermano, después de decir todas esas cosas, citó Amós 3:7. ¿Cuántos creen que el hermano Branham es profeta de Dios? Pues hermano, él dijo, no harán nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y con esto dio a entender claramente que esto era revelación del Señor. No le eche las perlas a los puercos. No de los santos a los perros. Eso no es asunto para que usted comience ahora a sonar trompetas. Es para usted. Para usted, para usted. Dice, cuando le echas las perlas a los puercos, no solamente las pisotean, sino que vienen y te despedazan, te muerden y te hacen pedazos. Yo no voy a dar una perla de esta a un animal que me la vaya a morder con ella después. Amén. Porque no lo entiende, va a creer que es maíz, pero cuando lo muerde y se da cuenta que es algo muy duro para morder, la rabia que va a coger es venir encima de usted y decirle 3, 4 cosas. Si no lo mata con la mano, lo mata con la boca. Y la muerte con la boca es más tremenda que la muerte con los puños. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos lo han entendido? Entonces dijo estas cosas. Hubo 3 raptos hasta cerrar el Antiguo Testamento. Y dijo, Enoc, séptimo de Adán, raptado. Después, Elías, el segundo. Fíjese, Enoc antes del diluvio. Allí les testificó y le dijo, el Señor viene con sus santos millares. Y les testificó, preparó a la gente y les habló. Y el Señor se lo llevó. Amén. Después de los 3 periodos, porque el 10º de Adán, 3 periodos después, ¿qué vino? El diluvio, la gran tribulación. Elías está más o menos en el centro, porque de Cristo a Abraham más o menos hay como 2000 años. ¿Ves? Y Elías está más o menos en el centro, y Elías es el segundo rapto del Antiguo Testamento. Y todos sabemos que cuando él fue raptado, enseguida bajó la doble porción sobre Eliseo. Y cuando Elías estaba siendo raptado, las palabras de Eliseo fueron, Padre mío, Padre mío. Amén. Carro de Israel y su gente de a caballo. Padre mío, Padre mío. Amén. Carro de Israel y su gente de a caballo. Que mucha gente no sabe lo que esto significaba, pero era como una oración diciendo, Dios mío, los carros, la fuerza, la potencia de la nación se va. Cuando Joás el rey, en Segunda de Reyes, visita a Eliseo, cuando Joás se acerca y ve a Eliseo en la cama, ya que va a morir, se le va encima y lo abraza y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dice el rey a Eliseo, por inspiración de Dios, las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías cuando había sido raptado. Amén. Eliseo sabía lo que era Elías. ¿Qué se hará la nación ahora sin un profeta como Elías? ¿Qué se hará el mundo ahora sin un hombre con la potencia de Elías que lo sabía todo? Por eso fue que cuando él le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él dijo, no, yo no puedo aspirar menos, sino una doble potencia de lo que tú tienes. Y por eso cuando lo vio partir, esas fueron sus palabras, Señor, Señor, se va la fuerza de Israel, se va el dominio, se va todo lo que el hombre aquí en la tierra, carro de fuego, su gente de a caballo, el carro de Israel, o sea, el que lo guiaba, se va. Dios le dijo, un momentico mío, tú pediste una doble porción, toma el manto, pruébalo ahora a ver si es verdad. Amén. Hermano, cuando se va Elías, van a quedar los Eliseos. Dicen amén. Cuando Elías se va, los
Eliseos van a quedar con la doble porción. Oh, aleluya. Porque está siempre entendido que Eliseo es figura de la iglesia en los últimos tiempos. Tendrá la doble porción del Espíritu. Elías ha figurado a la iglesia del Nuevo Testamento, comenzando con Pedro y Pablo y Juan y esos hombres que hablaban la palabra y las cosas llegaban a suceder, tal como el Señor se lo dijo. Pero Eliseo es figura de la iglesia en los últimos días, porque la iglesia en los últimos días será la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra. Cuando, hermano, se ha derramado el rapto, cuando se ha derramado la presencia del Espíritu Santo en esta lluvia tardía, temprana y tardía como ha sido ofrecida, hermano, la potencia de Dios será manifestada en este mundo en los hijos del Señor. Los hombres al frente de las obras, los hombres a quienes Dios ha llamado para este ministerio, para estos ministerios, en los distintos lugares y en la iglesia, sentados allí, vamos a ver el ministerio quíntuple de apóstoles y evangelistas y pastores y aleluya, amén. 5. Ustedes recuerden que cuando Elías estaba orando para que volviera la lluvia, después de haberla retenido por 3 años y medio, ustedes recuerdan cómo él estuvo orando y le dijo al siervo, anda a ver, y el siervo iba y decía, no, nada hay. Vuelve a ver, y estaba con la cabeza metida ahí diciendo, Señor, tú has dicho que no vendrá lluvia sino por mi palabra, y yo se lo he dicho a Acab, y le he dicho a Acab, anda y sube porque una grande lluvia suena. Y aquel siervo iba y volvía, salía de la cueva y le decía, vuelve otra vez, y volvía y le decía, nada todavía, Elías. Pero cuando regresó la 7ª vez, amén, aleluya, cuando regresó la 7ª vez, le dijo, ¿qué ves? Le dijo, veo una nube como la mano de un hombre. Amén, amén, aleluya. Como la mano de un hombre, como la mano de un hombre. ¿Sobre quién será revelado el brazo o la mano del Señor? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Decía él. Así que Elías es el segundo rapto en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Cuál es el tercero? Jesús, que cerró el Antiguo Testamento. Amén. Decimos rapto por la manera como fue tomada. Los discípulos le vieron que era su vida. Amén. En unos casos Dios lo hace, o en el caso de Jesús, él mismo suyo. Aleluya. Ahí está el tercer rapto. Luego entonces los trajo al Nuevo Testamento. Habrá 3 también. Y digo, uno ya ha sucedido. ¿Cuál fue? Los muertos que resucitaron en el tiempo de Cristo. Busquen Mateo 27. Mateo 27, sí. Verso 50 en adelante. Fíjense el verso 50. Mas Jesús, abriendo otra vez, exclamado, ¿con qué? Con grande voz, dio el Espíritu, o sea, murió. Y enseguida que él murió y dio esa voz, el velo del templo se rompió en Dios de alto abajo, la tierra tembló, las piedras se hendieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Estos fueron resucitados. Y dice que salidos de los sepulcros, después de la resurrección del Señor, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El Señor habló en la cruz, y cuando habló, los que eran de él oyeron, despertaron, y cuando el Señor resucitó, resucitaron también ellos. Y el Señor anduvo por donde quiera hablando con los discípulos aquí y allá, y la demás gente también, otros veían al hermano de tanto tiempo que se le había aparecido. No eres tú este,
resurrección en el Nuevo Testamento. La segunda será el rapto. Amén. La segunda será el rapto. Y la tercera, los dos testigos. ¿Cuántos lo han entendido? Nosotros estamos esperando ver el rapto de la novia, que será el segundo rapto escritural del Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo han entendido? Este mensaje fue dado y esto con muchas otras cosas de las cuales después yo podré decirles. Se oyó el mensaje y el mensaje no ha sido todavía, como dije, dado a la luz. Esperando el momento oportuno, pero ya ha sido dada orden y muy pronto vamos a tener este mensaje. Ahora yo quiero simplemente volver atrás un poquito. A ver si te pueden guardar el orden que les dije. Hubo burladores en el tiempo del Señor Jesucristo, que ante la verdad del Señor, no entendiéndola, se burlaron y decían, bueno, no va a pasar esto, no va a pasar aquello, y ahora sí es así, ¿por qué no pasa esto? ¿Y por qué si a otro salvó, ahora el mismo no se puede salvar? Y así. Amén. Ese no resucitó, ese no le pasó esto. Pero sabemos que si había burladores, habían fieles seguidores que murieron por la verdad que habían creído. Amén. Les recuerdo la otra parte que tiene relación con los acontecimientos, que es la ida del Papa a Israel, y vemos el eclipse de la luna que simboliza la iglesia. Vino a los Estados Unidos y después que regresó y se fue, el día 13, subió 13, es decir, el día 13 vino el gran apagón. O sea, sucedió lo mismo que allá, sucedió en la nación que él va a conquistar. Vino un grande apagón, nunca en la historia antes conocido, que trajo obscuridad sobre toda la capital, la ciudad considerada como la capital del mundo. Cuando estuvo allí, subió 13 escalones, 13, y le dio la comunión a 13, que envuelve el perfecto simbolismo de la nación que comenzó con 13 y que está profetizada en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Amén. Habló y mencionó cómo David, al hablar, no era él, sino el Espíritu de Cristo en él. Y aunque él no lo dijo, ahora ha sido entendido, que era la clave para entender algunas cosas que él dijo, que no era él, sino el Señor hablando en él. Que nos da a entender que muchas cosas en el aspecto profético de él, de su propia vida, era el Señor hablando de cosas futuras. Amén. El período de la Odisea es el séptimo período y es la última edad, tipificada en Enoc, séptimo de Adán, que fue raptado. Amén. Repaso. La aclamación es la voz del profeta. Al terminar la voz del profeta, viene la voz del arcángel. Amén. Y al terminar la voz del arcángel, viene la trompeta de Dios. La voz del profeta es su mensaje, el misterio revelado, para volver a la fe a los creyentes, para preparar a la novia espiritualmente, para separarla del mundo, para
prepararla para la voz del arcángel, que será la voz a la semejanza de Lázaro, que va a hablar, y cuando diga Lázaro ven fuera, los muertos van a resucitar. Pero una cosa tiene que ser dada en orden, una cosa primero, otra después, y otra después en el orden y cronología de Dios. Y la última será la trompeta de Dios. Y aunque esto no fue dicho ahora, pero sí nos fue dicho mucho antes, y ahora más que nunca, sabiendo que el Espíritu de Cristo habla en el profeta, dando a entender algo que puede ser relacionado con él directamente, como algo para el futuro. No queremos ir más allá de la interpretación, pero el pensamiento, cuando habla de la voz del arcángel, ¿ves? La voz del arcángel es la resurrección y la transformación para el rapto. ¿Me entiende? Y después de eso, porque después que usted está transformado, ya usted literalmente está raptado, porque la ley de la tierra ya no tiene efecto en usted. Yo salto, tengo que volver a caer porque es una ley. Pero si yo estuviera transformado a la semejanza del maestro, yo no solamente eso no me afecta, sino que paso por esa pared y no me hace efecto, porque ya estaré transformado. Amén. Así que resucitados y transformados estarán juntos en esta tierra para oír luego la trompeta de Dios. Amén. Son tres voces. Juan dijo, oí una voz. Abran capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Y hay usted allí, después que termina el período de la Odisea, que es el último mensaje a la última iglesia, en el capítulo 4, después de estas cosas, después que terminó el período de la Odisea, después del mensaje del profeta para volver la iglesia a su pureza, porque la iglesia tiene al Señor del lado afuera. El Señor no está en la iglesia, ahí aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está afuera, y cuando Él se paró afuera, porque el profeta no pertenece a ninguna denominación, no han podido amarrarlo nunca, y ahora menos. Aleluya. Amén. Ahora menos. No han podido amarrarlo nunca. Él es la voz del Señor a través del profeta en la puerta, llamándole a usted por su nombre. Yo estoy a la puerta y te llamo. Yo no estoy adentro de denominaciones, yo estoy del lado afuera. Oye mi voz, que de Dios ha oído la voz del Señor. Amén. Aleluya. Por eso dice al que venciere, ¿no? Dice, alguno oyere mi voz y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es en el periodo de la Odisea, cuando él estando afuera llama al pueblo a la fiesta, a las bodas, pero los ha llamado a través de él profeta. Amén. Aleluya. Pero después vendrá la voz de arcángel para transformarnos. Antes de la transformación sabemos de cierto que será derramada la potencia del Espíritu y la novia va a ser manifestada como los hijos de Dios a la semejanza de Eliseo, con la potencia del Espíritu del Señor. Después de estas cosas, dice el capítulo 4 de Apocalipsis, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo y decíame que sube acá. Amén. Este sube acá es la trompeta. Aleluya. Que nos va a llamar para esa gran reunión de la boda del Cordero. ¿Cuántos me han entendido? Aleluya. Si estamos en la cuarta vela, y ya ha sido dicho que de 6 a 9,
respaldado con Amós 3:7, usted entiende, mi hermano, que estamos en un tiempo sumamente peligroso y de muchísima responsabilidad. Como dijimos, estas no son perlas para los cerdos, ni las cosas santas dadas a los puercos, ni las cosas santas dadas a los perros. No son cosas dadas a la novia. Cuando él comenzó su mensaje diciendo van a haber burladores y se van a mofar y se van a reír, sin duda que eso va a pasar si usted tuviera que decirle eso a alguien. Pero ¿no dijeron acaso eso del Señor? Acababa de ser raptado Elías, cuando Eliseo acababa de recibir el poder del manto que había caído y había roto las aguas y había pasado en seco. O sea, Eliseo comenzó su ministerio a donde había terminado Elías. La última obra portentosa de Elías, lo último y grande que hizo, fue abrir las aguas del Jordán y pasar en seco. Ahí comenzó Eliseo abriendo el Jordán. Por eso tenía tanta unción los huesos de Eliseo, que cuando aquellas cuadrillas tomaron a aquel hombre que había muerto y lo enterraron apresuradamente sin saber dónde era, y tocó el cuerpo de Eliseo, los huesos de Eliseo tuvieron poder para levantar a aquel hombre. Y usted me dice, ¿podía un hombre como Eliseo que tener poder en sus huesos, después de muerto, morir? Sí, ese es el plan de Dios. Sin embargo, mire, tenía poder en sus huesos después de muerto. Lea eso en Segunda de Reyes. Bendito el Señor. Amén. Dicen gloria a Dios. Dese cuenta ahora. Eliseo comenzó su ministerio a donde terminó Elías. Es figura de la iglesia. Nosotros, con todo el conocimiento de las cosas que los apóstoles hicieron y viendo muchas señales y ya nuestras iglesias experimentando muchas cosas, cuando este poder se ha derramado, hermano, vamos a comenzar donde terminó la iglesia apostólica. Amén. Dicen amén, hermano. Cuando acabó de suceder ese portento, se regó por donde quiera y algunos se comenzaron a reír. Mire ese Elías y que se levantó y que se fue para allá y que fue para acá. Habían unos muchachos que vieron a Eliseo, y como Eliseo parece que por naturaleza era un poco calvo, se lo vieron y desde lejos, como estos pavitos modernos, dijeron: Eliseo, calvo, sube, vete para arriba también, tu maestro se fue con ellos, vete para arriba también. Entonces fue cuando fue probada, que entró el ministerio de juicio, volteó para atrás, habló, y salieron 2 osos, y tomaron a 42 de ellos y los despedazaron. 42, que son los 42 meses de la tribulación. Amén. Habrán burladores, los hay. Entre las cosas que le voy a decir esta noche, prepárese a no hacerle caso absolutamente a nada de estas cosas, sino a saber que estamos fundamentados en la palabra del Señor. Amén. Que estamos fundamentados en lo que Dios ha dicho, vindicados por las señales y por todo. Ahí está nuestra base. Si Dios lo ha dicho, tiene que suceder. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Dicen amén, hermano. Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios de la gloria, por esta hora solemne para este mundo y para nosotros en el que estamos viviendo. Cuando estamos palpando la realidad de tu palabra, cuando estamos dándonos cuenta, Señor, de las cosas que tu palabra ha predicho. Pero más te damos gracias por saber y por considerar
aparejarnos entre aquellos en los cuales tu providencia y tu grande amor ha dicho que seríamos. Y por aquello, Dios, que en tu providencia tú has permitido que nosotros estemos dentro de los entendidos que entenderían estas verdades. Padre, ¿qué somos nosotros para llegar a estas conclusiones? Y para llegar, oh Dios, a esta posición a la cual tú nos has traído. Solamente queremos repetir para honrar tu palabra. No es del que quiere ni del que corre, sino de ti, oh Dios, que tiene misericordia. Y si mientras el mundo y la iglesia está envuelta en densas tinieblas y está mirando estas señales como si no fuera nada, está mirando estas señales como si absolutamente fueran meras coincidencias de cosas que puedan suceder, están ignorando, Dios, que tú estás escribiendo en los cielos las cosas que ya han sucedido y otras que van a suceder. Padre, concédenos ahora más que nunca aparejar nuestras vidas y nuestras casas, aparejar nuestros negocios, aparejarnos en nuestras deudas, aparejarnos en nuestras amistades, aparejarnos en nuestra manera de vivir, aparejarnos en nuestra conversación, aparejarnos en nuestra mirada, aparejarnos en todo lo que somos, porque se acerca el día, oh Dios, cuando como de repente vendrá sobre este mundo, como un lazo sobre ellos. Padre, te rogamos que en tu misericordia sea extendida tu mano sobre los tuyos, porque no podemos orar por los del mundo, sino por los que son tuyos. Que en tu misericordia y en tu grande amor tú aparejes a tu pueblo para lo que está por venir. Padre, yo espero en tu providencia y en tu amor. Tú que sabes, Señor, lo que hemos dicho esta mañana, que tú hables a tu pueblo, que tú lo aparejes, y cuando esta noche volvamos a hablar y digamos la verdadera razón de nuestro viaje, tu pueblo esté aparejado y tu Espíritu Santo pueda venir sobre tu pueblo para que esta noche recibamos, oh Dios, tu palabra y lo que tienes que decirnos, cómo debemos recibir. Dios de la gloria, visita a tus hijos ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 2 de enero del año 1966. Esperamos sea una revelación viva para usted.